Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La seguridad que se presentó en el versículo 8 y la exhortación del versículo 9 se complementan aquí con la conclusión que corresponde a lo dicho anteriormente, ya que los creyentes son llamados a ser diligentes, que les permitirá estar en los parámetros que hacen realidad experimentar la salvación eterna, ya que no se trata de que el llamamiento y la elección se haga firme por el obrar del creyente. Por tanto, el apóstol dejó claro que, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 3. Así pues, Dios que llamó también salvó y lo hizo definitivamente. Entonces, nadie puede hacer nada para salvarse a él mismo, ya que la salvación es total y absolutamente de Dios y se sustenta en la gracia recibiéndola mediante la fe, como así nos enseña en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Note que Pedro se dirige a creyentes para quienes usa el vocablo hermanos, y a ellos les invita a mantener la diligencia que le permita afirmarse en el llamamiento y en la elección. Quien llama a los pecadores es el Padre, de modo que convoca en el tiempo llamando a los que salva. El llamamiento se hace por medio del Evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. Téngase en cuenta que sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito para el que fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo llamase. Y así dijo el Señor Jesús, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 44. El llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica también en él la obra del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Y que además ilumina al pecador enteblenecido. Hebreos, capítulo 6, versículo 4. También lo hace produciendo, asimismo, la convicción de pecado. Evangelio de Juan, capítulo 16, los versículos 7 al 11. El Espíritu de Dios dota al pecador de la fe salvadora, que se convertirá en una actividad humana cuando la ejerce, depositándola en una acción de entrega en el Salvador. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y a este llamamiento responde el hombre por medio de la fe. Con todo, esta operación del Padre no es una coacción, sino una atracción. Aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Note que este llamamiento de Dios es eficaz, siempre en aquellos que Dios ha escogido en su soberanía, como el apóstol Pablo testifica, cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Ahora bien,
No significa esto que el Evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres, llamándolos a salvación. El llamamiento del Padre que atrae a los hombres a Cristo es algo cuestionado por muchos hombres, que no alcanzan a entender claramente lo que tiene que ver con la soberanía divina y con la responsabilidad humana. Es necesario entender que todo cuanto es de salvación es de Dios, y todo lo que tiene que ver con condenación es de responsabilidad humana, teniendo también en cuenta que Cristo murió por todos y que Dios no ha escogido a alguno de los hombres para que, sin posibilidad alguna, sean condenados al infierno. Y es por eso que Pedro demanda de los creyentes que hagan firme el llamamiento celestial en sus vidas, pero también deben de hacer firmes la elección, sin complejo en la aceptación de que solo el Padre llama y solo Cristo salva a los que han sido llamados, más lo es todavía cuando se trata de la elección. De lo que se ha tratado con cierta extensión en el comentario a la primera epístola, capítulo 1 y versículo 2. El acto de soberanía por el cual Dios ha elegido a algunos de entre todos los hombres para que fuesen salvos está relacionado con la soberanía divina, junto con todos los demás atributos de la deidad. El que escogió es amor y ama por igual a todos los pecadores. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Cristo también murió por todo y no solo por algunos, como nos señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 14 y 15, y la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 6. Por otro lado, Dios cargó sobre Cristo el pecado, en singular, de todos los hombres para hacer potencialmente salvables a todos los perdidos. Isaías, capítulo 53 y versículo 6. Y es por eso que Dios hace una invitación general para todo pecador. Mateo, capítulo 11, versículo 28 y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. De manera que cualquiera que crea con fe verdadera y se vuelva a Cristo, será salvo. Juan, capítulo 3, versículo 16 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. La invitación general de la gracia puede ser rechazada y es la causa de eterna perdición para el pecador rebelde. Juan, capítulo 3, versículo 36. Note que no cabe duda que Dios ha elegido a individuos para salvación, ser hechos hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Romanos capítulo 11 versículo 5. Sin embargo, debe insistirse en que no se enseña en la Biblia la elección para condenación. Por tanto, si Dios eligió a alguno y esos fueron salvos, no supone que aquellos a quienes directamente no eligió desde antes de la fundación del mundo sean condenados o no puedan en modo alguno acudir a Jesús para ser salvos, ya que una situación semejante quitaría absolutamente la responsabilidad de los perdidos. Los que son salvos lo son para santidad, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, versículo 4, para obras buenas, expresadas en el contexto inmediato como el ejercicio de las virtudes cristianas. La elección se hace firme en la vida quienes desarrollan los valores procedentes de la regeneración, a cuya experiencia está exhortando aquí el apóstol. El propósito de este esfuerzo, o si se prefiere, de esta diligencia en los creyentes, es el de permanecer firmes. Por tanto, Pedro afirma que mientras se hagan
Esas cosas no tropezarán jamás. Nótese que el texto es bien preciso, ya que la construcción gramatical de la frase concluye con el adverbio indefinido que equivale a alguna vez, una vez, un día, en cierta ocasión. Y de ahí que algunas veces se traduzca por jamás. Quien vive la vida aceptando diligentemente la práctica de las virtudes cristianas nunca tropezará. Él ni servirá de tropiezo a otros. De otro modo, mientras se esfuerce en afirmar o asentar su llamamiento y elección, no puede producirse caída alguna en su vida. También será bueno advertir que esa afirmación del apóstol no supone que el cristiano tenga una vida de perfección absoluta, libre de cualquier acción pecaminosa. Lo que enseña es que, mientras llevan una vida santa, protegerán su camino de caídas, especialmente de los errores que propalan los falsos maestros y que se considerarán en el siguiente capítulo de esta epístola. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note que el versículo está formado por una sola cláusula que debe de ser tratada en su totalidad, ya que comienza por una expresión condicional, cuando dice porque así. Algunos traducen porque haciendo así, para darle un mayor sentido a las palabras de Pedro, pero realmente la conjunción y el adverbio que introducen la cláusula son muy precisos y refiriéndose al estilo de vida que ha mencionado anteriormente. Por tanto, quiere decir que de ese modo se producirán las bendiciones que siguen. El texto es escatológico a referirse al reino eterno, ya que no cabe duda que el creyente ya está en el reino de Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo afirma sin duda alguna cuando dice: el cual nos ha llamado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Del estado de esclavitud en que vivía todo creyente esclavizados por el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17. Ya que fue liberado por la obra de redención que Dios planificó. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 23. También por la obra de Cristo el creyente es rescatado, salvado o liberado. Esta liberación es amplia del mal. Mateo capítulo 6 versículo 13. También de los incrédulos. Romanos capítulo 15 versículo 31. También de las personas malas y perversas de toda obra mala. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 18. Y del cuerpo de muerte. Romanos capítulo 7 versículo 24. Del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, liberación sugiere la idea de libertad plena, donde la situación de esclavitud queda definitivamente cancelada y a la que ya no se puede regresar. La libertad trae consigo la recepción de la vida eterna, dada como don de Dios a todo aquel que cree, ya que quienes eran esclavos del pecado son liberados de él para pasar a la libertad en Cristo, en la que han de mantenerse firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Libres de la potestad de las tinieblas, son trasladados al reino de su amado Hijo, literalmente el reino del Hijo de su amor. Note que un traslado de una esfera de perdición y tiniebla a otra de vida y luz.
del poder tenebroso del pecado nos conduce al servicio agradable en el reino de Jesucristo. También de la tiranía esclavizadora en la que estábamos prisioneros bajo la acción de los agentes de las tinieblas que controlan la humanidad sin Cristo, nos traslada a la luz admirable del reino de Dios, y que siendo de Él es también de su Hijo amado. Y como Pedro dice, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. De ahí que el cristiano, conforme enseña aquí el apóstol Pedro, debe vivir como corresponde al llamamiento y elección, ya que de otro modo, como dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5 y versículo 8. El reino del Hijo, como todo lo que tiene que ver con el reino de Dios o reino de los cielos, comprende distintas manifestaciones de una única realidad. En el tiempo presente, los que creen están en el reino en misterio. Mateo, todo el capítulo 13, manifestado en la Iglesia, un pueblo que sirve y obedece a Dios, aceptando su señorío y haciendo su voluntad sin reservas. Note que esta manifestación del reino dará paso a otra nueva en el milenio, donde el Señor, Rey de Reyes, gobernará en todo el mundo, llevando a cabo el programa divino para ese tiempo futuro. Y finalmente, el reino tomará su dimensión eterna y definitiva con la disolución completa de la creación actual. Capítulo 3 y los versículos 10 al 12. Note que hay reino eterno. Escatológico se está refiriendo el apóstol cuando dice que quien viva en la condición de heredero del reino, de salvo por gracia, de vinculación con Cristo, ricamente le serán concedidas, además, la entrada al reino en su manifestación escatológica, que aquí llama reino eterno, y que es la única vez que aparece ese calificativo en el Nuevo Testamento. De otro modo, quienes hayan afirmado su llamamiento y elección mediante la vida comprometida de santidad y obediencia tendrán rica entrada, no sólo amplia, cómoda, para acceder, sino rica, porque habrá recompensas para la vida comprometida. Pero note que además quienes no vivan en el compromiso de santidad se salvarán sin duda alguna, pero con dificultad. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Es la misma idea expresada por el apóstol Juan, cuando escribe y dice que «Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados». Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 28. El creyente ha de comparecer ante el tribunal de Cristo y lo ha de hacer para dar cuentas de sus obras. Romanos capítulo 14, versículo 10 y la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10. En cierta manera, habrá que responder a la pregunta en que de alguna manera será formulada: ¿qué tienes en tus manos para mí? Pero el grave problema es que la pregunta está relacionada con el amor a Cristo, ya que el que ama obedece y además la obra que vale delante de Dios es la que descansa en el amor, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Para quien no viva conforme a lo que Jesús demanda, lo único que llevará en sus manos es madera, heno y hojarasca, que consumirá el fuego de Dios.
La entrada rica al reino eterno de nuestro Salvador Jesucristo tiene la connotación de ser eterno porque fue también preparado desde la eternidad para los que aman al Señor. Esto reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Y una nota más, y es que la expresión de Salvador y Señor Jesucristo es exclusiva en la epístola, como en el capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 2 y versículo 18. Continuará con el versículo 12, donde dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La grandeza de la salvación, la dimensión admirable de la vida cristiana, la esperanza gloriosa, la seguridad de la salvación, deben de ser algo que se mantenga en la mente, en un recuerdo constante. Usando el futuro del verbo, que expresa la idea de algo que debe de hacerse, el apóstol afirma que él deberá recordar a los lectores siempre, es decir, continuamente, estas cosas. Pero no solamente de las cosas escritas hasta aquí, sino también de las que va a recordar tocante al testimonio de la transfiguración, manteniendo la atención de los lectores en Cristo. Todo esto comporta el fundamento de la fe que debe de ser recordado continuamente, ya que todos los seres humanos tenemos la facilidad de olvidar muchas veces lo que es esencial. Y es que por esa razón, Pedro tratará de que todas las cosas relativas a la verdad de la fe se mantengan presentes en la mente de los creyentes a quienes escribe. Uno de los objetivos es confirmarlos en la verdad que tienen presente, ya que como pastor, quien es también apóstol, trata al rebaño con un cariño especial. Es posible que no pudiera alabarlos a todos por la práctica de una vida en las virtudes que antes les mencionó, pero sin embargo destaca no los defectos, sino la firmeza de la fe de aquellos. Y esto es ya un contraste con lo que va a referirse en el capítulo siguiente, que abandonando la verdad, siguen a los falsos maestros. Las cartas de otros apóstoles, la enseñanza que ellos y otros grandes hombres de Dios en los tiempos apostólicos le comunicaron, habían sido no sólo entendidas, sino también como elemento de firmeza en sus vidas. Ocurría esto también con otros creyentes como eran los de Colosas, a quienes el apóstol Pablo escribía estas palabras cuando les dice: Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Ya que la verdad es Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 6. Por tanto, quien está en Cristo y en quien Cristo también está por identificación, tiene la verdad en sí mismo y está afirmado en ella. Pero a esta obra de gracia corresponde también el fortalecerse en la fe, mediante el estudio de la palabra de Dios. También hay de notar que el apóstol no está dirigiéndose a creyentes recién convertidos, aunque sin duda había de esto entre los lectores, sino a personas que conocían bien la fe y que necesitaban perseverar en el conocimiento de ella. Y es que por eso les dice su propósito, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y voy concluyendo con esto. Cuando los creyentes que debían de haber tenido mejor conocimiento
debieron de quedarse como niños en la fe. Pedro les dijo que eran de vista muy corta y además ciegos. Versículo 9. También lo acusa de amnesia espiritual, ya que la amnesia espiritual perjudica tanto como la amnesia física, que le quita a la persona la conciencia de su relación y eso los debilitará, ya que despoja a la persona de la conciencia de su identidad y eso le roba el propósito a la vida. Amigo y amiga oyente, toda persona que rechaza a Cristo Jesús, el Salvador, está en tinieblas y por tanto no puede distinguir con claridad lo que hay ante sus ojos. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estas son palabras de Jesucristo, y Jesucristo es la luz del mundo, ya que Él es el Salvador del mundo. Pero para no andar más en las tinieblas espirituales, como dice, hay que por fe creer en Cristo. Y hay que hacerlo creyendo en su obra de redención y también en su resurrección. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si antes nunca ha orado a Cristo a que venga a tu vida, ahora puede hacerlo, ya que es el primer paso que debes de dar para no andar en tinieblas. Ora conmigo si nunca antes lo has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer. Y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque estoy en tinieblas, estoy confundido, confundida y no entiendo muchas cosas. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todos, y te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.